Hola, buena mi gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal, el canal de Dio Economía. Hoy os traigo el tema 3.3, vamos a hablar del mercado laboral, pero antes, como dije en el vídeo anterior, en el chiquivídeo anterior, voy a conectar todas estas ideas, porque con el mercado laboral, teoría de desempleo y tipos de medición, iremos terminando, digamos, el tema 3, ¿no? Y antes de eso quiero conectar ideas para que entendáis de dónde viene todo esto. El caso es que ahora vamos a ver cuáles son, digamos, a qué nos referimos con mercado laboral. Pero vamos, sobreentiende rápidamente, donde se ofrece y se demanda empleo, fuerza laboral, ya sea física o intelectual. Pero aquí cambian los roles. Los que demandan en el mercado de bienes son los contrarios a los que demandan en este mercado. Bueno, no quiero contaros el rollo, quiero ir directamente al grano. Venga, fuego. Bien, pues conectemos ideas. Empecemos por este símbolo de aquí. Este símbolo delta o este triángulo invertido es básicamente una flecha. Imaginamos que es una flecha que apunta hacia abajo. El CC es el coeficiente de caja y esto ya viene de temas anteriores. Es decir, tienes que verte los temas anteriores del tema 3.1 en adelante para entender esto si estás aquí sin ver esto. Pero para resumiendo y conectando ideas, si nosotros reducimos el coeficiente de caja, es decir, le dice el Banco Central Europeo a los bancos comerciales que pueden guardar menos dinero y prestar más, evidentemente el tipo oficial de interés se reduce también. Esto hace que los costes de los préstamos sean, en términos generales, más baratos y que la gente quiera tener en su poder más liquidez, más cantidad de dinero para invertirlo, para generar, yo que sé, negocios o cualquier cosa, o pagar, digamos, acceder a hipotecas o bla, 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 bla. Eso significa que en términos generales también, bueno, vamos, matemáticamente se produce un aumento de la oferta monetaria, del dinero que hay en el poder de las personas, del dinero que hay en circulación. Y esto genera una mayor actividad económica. Y aquí nos paramos, porque en toda política económica, porque en economía siempre digo lo mismo, asumimos un coste de oportunidad, tenemos dos vertientes: efectos deseables de una economía, de una política económica, y efectos indeseables. ¿Cuáles serían los efectos deseables en este caso? Pues evidentemente lo que estamos buscando es que aumente el PIB de esta economía gracias al aumento de las actividades económicas, y con un aumento del PIB presumiblemente también aumentará el empleo, es decir, se reducirá el paro. ¿Por qué? Porque habrá más actividad económica, el panadero vendrá más pan, el frutero más fruta, el zapatero se abrirá otra tienda en otro sitio y necesitará personal. Esto, en términos generales, se traduce en que estas personas necesitarán a alguien más en este puesto. El del bar venderá más copas y por lo tanto necesitará un camarero más. Esto se traduce, como ya he dicho, en una reducción del paro. Pero por otro lado, se produce un efecto indeseable que tenemos que asumir, coste de oportunidad, vuelvo a decirlo. Tenemos que asumir que cuando hay más dinero en circulación, cuando hay más dinero para las mismas cantidades de productos, que es lo que ya vimos antes, o para un crecimiento de la producción menor al crecimiento porcentual de la cantidad monetaria, pues evidentemente se produce inflación. Inflación que se traduce en realidad en una reducción del valor del dinero de las personas. Esto es aceptable cuando está entre el 2 y el 3%. Recordemos que esto es un acelerador que nos lleva paulatinamente hacia la pobreza. Pero si lo hace a un 2 o un 3%, tendremos lo que conocemos como estabilidad de precios, y esto, bueno, pues es aceptable. Aceptamos esa actividad económica, ese funcionamiento del mercado para, digamos, tener a las personas trabajando, y asumiremos este empobrecimiento a largo plazo, pero bueno, a largo plazo
aceptamos entre un 2 y un 3% y vamos resolviendo este problema a medida que va pasando el tiempo. El problema es que si ese aumento de la inflación, ese aumento del pi, de este símbolo, del símbolo pi, que es la inflación, se hace o es demasiado rápido, la reducción del valor de dinero también lo es, y por lo tanto el empobrecimiento es mucho más rápido. El dinero que tengo ahora, mañana, pasado mañana o dentro de un mes, valdrá mucho menos. Y eso pues me generará problemas de consumo y de estabilidad financiera, evidentemente. Y en caso contrario, ¿qué pasaría? Pues evidentemente lo contrario. ¿Y por qué queremos que se reduzca entonces el PIB y que aumente el paro? Claro, esto es una medida poco populista o impopular, porque aumentar el coeficiente de caja, y esto siempre lo hace el Banco Central Europeo desde Europa, implica que los bancos pueden prestar menos dinero, y como hay menos dinero en circulación y las mismas necesidades monetarias, pues al final el tipo de interés oficial en términos generales aumentará. Esto implica que, por contra, se reducirá la oferta monetaria porque no habrá tanto dinero en circulación, estará guardado en las cajas de los bancos, y esto producirá una reducción de la actividad económica. Igual que antes, tenemos dos efectos, los deseables y los indeseables, en este caso en sentido inverso. ¿Por qué queremos reducir la actividad económica en un momento dado? Porque la inflación puede ser muy elevada, como ha pasado ahora con la guerra de Ucrania, debido a que los hidrocarburos, en este caso la gasolina, ha aumentado, se ha disparado, y esto hace que todos los precios derivados de la gasolina o que utilizan gasolina como medio de producción aumenten sus precios. Y si aumentan sus precios demasiado deprisa, nosotros nos veremos empobrecidos. Y esto es un problema. Entonces, ¿cómo reducimos la actividad económica para que la gente no tenga tanto dinero en su poder, para que la gente no tenga tanta capacidad de compra? Y como no se compran las cosas, es decir, si el de las naranjas tiene muchas naranjas a punto de pudrirse, si no le compran naranjas, evidentemente él va a bajar el precio de las naranjas, hará ofertas para deshacerse de esas naranjas y no tener pérdidas. Por lo tanto, si la gente no compra, si se reduce la actividad económica y la gente no compra, en términos generales irán bajando los precios poco a poco. Por eso se lleva a cabo esta política de reducir la oferta monetaria aumentando el coeficiente de caja. Recordemos que esto tiene que ver con temas anteriores y ahí es donde debemos fundamentar, es decir, las bases de esto que estoy comentando ahora vienen de atrás. Bien, ¿cuál sería el efecto deseable en este caso? Pues evidentemente ya lo estamos diciendo, una reducción de la inflación para volver a darle impulso o aumento del valor del dinero, de nuestro dinero, ¿vale? Que no nos empobrezcamos tanto o tan rápido. ¿Y cuál sería el efecto indeseable? Pues evidentemente, si hay menos actividad económica, se producirá una reducción del PIB y por lo tanto una presumible o directa, es matemáticas esto, reducción del empleo, porque el panadero ya no vende tanto pan, la gente no compra tanto pan, por lo tanto le sobra un panadero. El del bar ya no vende tantas copas, por lo tanto le sobra un camarero, y el de la peluquería ya no necesita un peluquero, por lo tanto le mandará al paro. ¿Qué pasará con el panadero, el camarero y el peluquero? Pues que aumentarán las listas del paro, y esto es un efecto indeseable. Repito, efecto indeseable, disminución del PIB, de la actividad económica de una nación, y aumento del paro. En este caso, aumento del paro porque hay menos personas trabajando. Bien, entonces empecemos de lleno. ¿Qué es el mercado laboral? Pues un mercado donde se demanda y se ofrece empleo. Es tan sencillo como esto. Ya sea física o intelectual, la fuerza que se demanda y que se ofrece. Aquí es donde vamos a cambiar, vamos a verlo desde el punto de vista, esta gráfica ya la conocemos, es la demanda en el mercado de bienes, pero vamos a verlo desde el punto de vista microeconómico, ¿ok? Pero aquí cambian las tornas, cambian los papeles. ¿Quién demanda
trabajo. A pesar de que popularmente, cuando tú vas a buscar trabajo, estás demandando empleo, en sentido económico no es así. Porque los que necesitan un informático, necesitan un economista o necesitan un abogado, son las empresas. Son las empresas, en este caso, que tienen la necesidad de ocupar ese puesto con alguien adecuado para conseguir llegar a sus objetivos. Por lo tanto, aquí, importante esto, los demandantes de trabajo son los empresarios. En el mercado, repito, en el mercado de bienes y servicios, los demandantes son las personas, pero aquí son los empresarios, en el mercado laboral. Esta gráfica, como siempre, representa la cantidad de personas que necesito y el precio por cada persona. ¿Y cuál es el precio por cada persona? El salario que se le va a pagar. Bien, ¿cuáles son los oferentes? El segundo grupo, en este caso, pues evidentemente las personas. ¿Qué ofrecen? Las personas ofrecen sus conocimientos. Ese informático ofrece su conocimiento, ese abogado ofrece su conocimiento o el obrero ofrece su fuerza física para cargar sacos. Entonces son las personas que ofrecen. ¿Dónde nos encontramos? Como todo mercado, y esto, repito, es desde el punto de vista de la microeconomía, no de la macroeconomía. ¿Dónde se encuentra este grupo de personas con este grupo de personas? Aquí, en el equilibrio. El equilibrio me dice cuál es el salario medio que se va a establecer en ese mercado. Imaginemos que este es el mercado de informáticos o de obreros, y la cantidad de obreros que van a ser contratados a ese precio. ¿Vale? Esto es, vamos, representado así de manera muy sencilla. El caso es que el verdadero gráfico del mercado de trabajo, el mercado laboral, no es este de aquí, con esta oferta, digamos, casi creciente siempre, sino este de aquí. Oferta que en un momento dado es decreciente. Esto lo podemos entender, sé que es poco intuitivo de entender, pero podemos entender en que el número de trabajadores, que es lo que vemos aquí, no va a crecer por mucho salario que se le ofrezca, porque llega un momento en que la gente quiere tener horas libres. Me explico. Por mucho dinero que te ofrezcan, no vas a trabajar 24 horas siempre. Sí, alguno me dice, prefe, pero puedes trabajar unos cuantos días seguidos. Sí, claro, si te ofrezco mucha cantidad de dinero, puedes trabajar 2 días sin dormir. Eso sí, es perjudicial para la salud y no puedes aguantarlo, no lo puedes sostener en el tiempo. Pero por mucho salario que te ofrezcan, llega un momento en que tú tienes un mínimo, o digamos, quieres un mínimo de ocio, como una necesidad casi básica del ser humano. Entonces, llega un momento en que por mucho salario que se tenga o que se ofrezca, no habrá una cantidad mayor de personas trabajando a ese salario. Bien, llegamos a este punto, a teorías de desempleo. A este señor ya le conocemos, ya hemos hablado de él en alguna otra ocasión, de Adam Smith, que digamos es el padre de la economía formal o moderna, que decía que existía una mano invisible, no desde el punto de vista esotérico, sino explicado a través de que cada individuo va a buscar hacer lo mejor para él, y en esa búsqueda, esa lucha contra otro individuo que también busca lo mejor para sí mismo, seremos lo más eficientes posibles a la hora de consumir recursos o a la hora de elegir el producto que queremos o de trabajar por el salario que queremos, metiéndonos en el caso del desempleo. Entonces, es importante tener en cuenta que estas personas decían que no existía paro involuntario, es decir, la teoría clásica o neoclásica decía que las personas que estaban en paro era porque querían, porque si trabajasen al salario medio que se está pidiendo en el mercado, estarían trabajando en cualquier empresa. Imaginamos que de camarero se está pagando 1.000 euros y una persona que quiere ganar 1.500, pues no está trabajando porque desea ganar 1.500. Sin embargo, si trabajasen a 1.000 euros, pues estaría trabajando, decían simplificando. Entonces, decía que si el Estado intervenía en dichos asuntos provocaría paro. Por eso debía dejar al mercado que funcionase por su cuenta, por sí solo. Es decir, que actuase la mano invisible. Ahora bien, esta teoría tiene
sentido del todo? Pues no, evidentemente hay personas que están paradas involuntariamente, que están buscando activamente empleo, pero no lo encuentran. Por eso existe el desempleo. Sin embargo, los clásicos decían que eso se producía porque el Estado establecía salarios mínimos. Y tiene sentido en cierto aspecto. Vamos a ver. Tiene sentido en cierto aspecto porque es evidente que cuanto más sea el salario o más grande es el salario mínimo que tienen que pagar los empresarios, ciertos empresarios, pequeños empresarios sobre todo, no tendrán la capacidad de contratar mucho personal a ese precio porque sus costes se elevarán y también a lo mejor los precios de los productos que fabrican y por lo tanto su demanda bajará, conectando ideas. Pero en economía me gustaría lanzar este mensaje. No existen soluciones absolutas, sino más bien grises. Y cualquier teoría económica no está 100% en lo cierto, pero tampoco está 100% equivocado. Habría que asumir qué cosas o qué herramientas nos pueden venir bien del pensamiento clásico, del neoclásico, del keynesiano, etcétera, 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 ¿no? Vale. Repito, para estas personas no existían paro involuntario. Es decir, y decía que si, por ejemplo, el Estado llega y dice, bueno, este es el salario que se establece sin intervención estatal, pero que el Estado dice, voy a subir el salario mínimo aquí. Es decir, esto es 1.000, pues lo voy a subir a 1.500. ¿Qué pasa con los demandantes de empleo, en este caso los empresarios? Que no están dispuestos a contratar tantos trabajadores como antes. ¿Por qué? Porque sus costes laborales aumentarán. Si tenían 10 trabajadores y le pagaban 1.000 euros a cada trabajador, pues evidentemente tenían un coste de 10.000. Si han subido el salario mínimo, en este caso, a 1.500, pues evidentemente si siguiesen contratando esos 10 trabajadores tendrían, digamos, un coste laboral de 15.000, subirían en 5.000, mira exactamente la magnitud. Entonces, los empresarios no estarían dispuestos a contratar a 10, más bien estarían dispuestos a contratar a 7, por ejemplo, me lo invento. Sin embargo, en caso contrario, los oferentes sí que estarían dispuestos a trabajar más. Si a un salario de 1.000 euros estaban dispuestos a trabajar 10 personas, si lo subes a 1.500 vas a crear un efecto llamada y las personas dirán, ah, bueno, pues se están pagando más en ese tipo de trabajos, pues yo quiero trabajar, porque yo sí que estaría dispuesto a aceptar 1.500 euros. Entonces se sumarían a la demanda de trabajo, perdón, a la oferta de trabajo, se sumarían, me lo invento, 3 personas más, 13, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la definición de paro? Pues la definición de paro es personas que están buscando empleo o que desean empleo, pero que no están trabajando. Recordemos, los empresarios estarían dispuestos a contratar 7, me lo invento, y aquí estarían dispuestos en L1 a trabajar 13 personas. ¿Cuántos están trabajando de verdad? 7. ¿Y cuántos estarían dispuestos a trabajar? 13. Entre 7 y 13 van 6 personas que no están trabajando, aunque sí lo desean. Por lo tanto, desde el punto de vista microeconómico o clásico, esto sería el paro. Bueno, pero llega este señor, John Maynard Keynes, y dice, sí, todo esto está muy bien, pero el paro voluntario no es lo único que existe en la economía o en el mercado laboral. Hay personas, que es evidente, además entra dentro de la lógica humana, que están buscando trabajo pero no lo encuentran. A esto le llamaremos paro involuntario, personas que buscan activamente empleo, pero que no están trabajando. Paro involuntario. ¿Y por qué se podía estar produciendo ese paro involuntario? Pues por una cuestión muy sencilla, decía John Maynard Keynes, que se daba porque la producción del país no estaba siendo la adecuada para poner a estas personas a trabajar. Recordemos lo que hemos dicho antes, si aumenta la producción del país, si hay más personas demandando pan, fruta, copas, bares o demandando más servicios de abogados, pues evidentemente estos empresarios, el panadero, el del bar, el del bufete de abogado, necesitarán más trabajadores para hacer frente a ese crecimiento de la demanda. Y por lo tanto,
evidentemente contratarán a más personas. Así que el paro no dependía solo del paro voluntario, sino de la capacidad de producción por la que estaba pasando un país en un momento dado. Si el país produce más, es evidente que va a contratar a más personal. Estas empresas con mayores necesidades laborales contratarán a más personas y por lo tanto se reducirá el paro. Esto es lo que decía este señor. Vamos a poner un ejemplo tonto para que entendamos esto. En el año 2016 se producían 1000 zapatos y se contrataban para esos 1000 zapatos, imaginemos que es lo único que se produce en este país, 10 trabajadores. En el 2017 se redujeron 1500 zapatos y para ello se necesitaron 17 trabajadores, y en el año 2018 2000 zapatos y se necesitaron 20 trabajadores. Es evidente que a mayor producción se necesitan más trabajadores y por lo tanto cuanta más producción hay en un país, más trabajadores se necesitan y ergo menos paro, ¿vale? Así que ¿puede ser el empleo ideal? No puede ser, no tiene por qué ser el empleo ideal. A lo mejor el empleo ideal está en 3000 o en 4000, pero tenemos claro que a un aumento de la producción necesitamos incluirle más factor trabajo, en este caso, para sacar la producción. Este gráfico, ¿cómo se lee? Pues la producción es esta, aquí está la producción en el eje Y, y en el eje X está la cantidad de empleo. Aquí, digamos, sería el empleo ideal o en pleno empleo, es decir, la capacidad máxima de producción, por decirlo de alguna manera, de una economía, esta línea discontinua, pero es que se está produciendo realmente esto de aquí. Con esta cantidad de personas se produce esto de aquí, R, y con esta cantidad de personas se produciría esto de aquí. Digamos que ese es el máximo teórico. Pues claro, la diferencia entre lo que se está produciendo desde R hasta P es esto de aquí. Esto de aquí, que me indica que el número de personas, en este caso, vamos a suponer 1000 personas están trabajando y podrían estar trabajando 2000, pues de 1000 a 2000 hay 1000 personas que están en paro. A esto le llamaremos desempleo, por eso es una D, involuntario, desempleo involuntario. Y ya está. Así se explica fácilmente, con este gráfico se explica fácilmente, digamos, la teoría keynesiana sobre el desempleo. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido, como siempre, y nos veremos en el 3.4, donde veremos tipos de desempleo, su medición y algunas políticas contra el desempleo que lo que buscan es intentar evitar que este crezca o sea demasiado grande. No es posible reducirlo a cero, estadísticamente no lo es, y empíricamente no lo es. Hay niveles de paro aceptables, incluso el friccional, que puede llegar a ser un 4 o un 5%, sería, digamos, lo mínimo de forma teórica. El caso es que buscamos con esta política que la sociedad esté más contenta, tanto físicamente en el sentido económico, es decir, que tenga para comer, y psicológicamente porque uno se sienta realizado trabajando. En fin, que nos vemos en el último vídeo de este tema 3. Venga, un abrazo fuerte. Hey!